Buenos días, por mi parte es un placer estar de nuevo en este congreso, aunque aún de forma virtual. La presentación es pautas comunicativas de las teorías negacionistas de la COVID-19. Y estas pautas comunicativas, más que un interés cuantitativo o métrico, se basa en un interés de comprensión más de tipo cualitativo. La comunicación va a tener el siguiente sumario. En primer lugar, una pequeña introducción conceptual sobre las fake news y otros conceptos de los cuales hemos estado hablando y vamos a hablar a lo largo de todo el congreso. Se van a presentar los objetivos de la presente investigación. Se van a considerar cuáles han sido los bulos y teorías que se han tratado, así como los indicadores de estudio que se eligieron. Finalmente se van a presentar los resultados de tipo preliminar y las primeras conclusiones que se van apuntando, así como algunos elementos que considero que pueden ser importantes para el debate durante estos días en el Congreso. Bien, en primer lugar, evidentemente volver a dejar clara la distinción entre fake news y cualquier otro tipo de información falsa, teniendo en cuenta que, tal como dice Rochlin, nos referimos a noticia falsa cuando se puede definir como el titular y los contenidos de la historia que es deliberadamente falsa, por tanto que ha sido publicada con la intención de crear nuestra opinión, de desinformar y por tanto de engañar a alguien. Por tanto no se refiere a una información o una noticia que a lo largo de la pandemia ha ido variando porque han ido variando las evidencias y por tanto cada haya quedado descontextualizada, sino que estamos hablando directamente de la que es falsa. En este sentido, distinguir que las cosas a veces no son 0 y 1 y a veces es muy difícil entre las noticias que tienen un sesgo, el clickbait, evidentemente las parodias, etcétera, etcétera. Existe toda una serie de contenidos que a veces es difícil clasificar o catalogar claramente como fake news. Pero yo creo que nos entendemos mucho con la idea de que la intención sea de difundir un contenido sabiendo que es falso. ¿Vale? Por tanto, este sería el marco en el cual nos movemos. También creo que es importante tener en cuenta que la desinformación la situamos en un mar de fondo de algo más profundo, ¿no? Por ejemplo, tal como dice McNeil, es un caldo en el cual se cuecen las fake news, pero no serían más que un síntoma de algo más profundo, donde encontraríamos también los populismos. Estaríamos hablando también del auge de la ultraderecha. Y evidentemente, y eso es lo preocupante dentro de las democracias liberales, la pérdida del prestigio general de las élites, de las instituciones, añado evidentemente de los medios de comunicación dentro de lo que sería el statu quo y por tanto pues una pérdida del papel y del rol de los periodistas en general, ¿eh? Por tanto, bueno, lo sitúo en las fake news como fenómeno en el marco de algo que podría ser seguramente más preocupante. Con lo que se refiere al negacionismo, consideramos básicamente una visión muy clara, que es negar una realidad que es empíricamente demostrable. Es decir, negar por una cuestión psicológica, por no querer asumir una determinada certeza. Es decir, la que se niega algo que está empíricamente demostrado. Y esa distinción es importante, tal como comentaremos más tarde. Por ejemplo, un negacionismo de tipo histórico. Negar la existencia del Holocausto. Negar pues el apartheid, negar toda una serie de cosas que han sucedido a lo largo de los siglos. El esclavismo, toda una serie de cosas que han tenido lugar. Y evidentemente, y aquí nos centramos en lo que sería el negacionismo científico, que niega también el papel de la ciencia y niega las evidencias que la ciencia va a suministrar. Aquí estaríamos hablando, pues antiguamente, no es casualidad que ya las primeras vacunas en el siglo XIX tuvieran su contestación, pero también en el siglo XX vimos en los años 80 la negación del SIDA y una serie de cosas que hemos visto repetidas. Actualmente nos centraríamos en el negacionismo científico en dos partes, la COVID-19 y el cambio climático, porque son los dos grandes temas que pueden conducir con el negacionismo pues a pérdida de vidas, a tomar direcciones y decisiones que puedan no solucionar el problema. Sobre el negacionismo científico, más allá de los que podríamos llamar los sospechosos habituales, cabe tener en cuenta de que no son algo nuevo, es decir, el propio terraplanismo, negar la teoría de la evolución, es decir, todo debate científico ha tenido siempre una parte
de negación. Es decir, pero me gustaría distinguir entre lo que yo considero que es la disidencia o la visión crítica de lo que sería el negacionismo. Disidencia puede ser discutir la gestión de la pandemia, discutir las soluciones, discutir las medidas restrictivas, discutir desde un ámbito de libertades, derechos, etcétera, etcétera, la cuestión como la mascarilla. Pero el negacionismo, estamos hablando de negar las evidencias que ya se tienen recogidas y de la que se tiene un conocimiento claro a lo largo de las distintas experiencias, disciplinas, etcétera, etcétera. Por tanto, también en el negacionismo y después toda la línea de la teoría de la conspiración que se crean también como una vuelta de tuerca más del negacionismo, encontraríamos esas recetas simples a situaciones que son complejas y que son inciertas. Cuando la ciencia no da respuestas, cuando las administraciones no dan soluciones, pues el negacionismo pues veremos que también es una construcción de relatos con una receta muy simple. Todos nos están engañando, todos nos quieren poner un chip, todos, etcétera, etcétera. Por tanto, receta, un enunciado muy simple para responder a una cuestión muy compleja de la que no sabemos de alguna manera asumir la complejidad de lo que está pasando. Y también es verdad que cabe tener en cuenta que la ciencia al final va a tener un papel no neutro, sobre todo también a nivel político, es percibida en muchos ámbitos como progreso, y por tanto como progreso va a tener su reacción de movimientos contrarios, conservadores, y que van a ver el progreso científico como algo que no quieren o que no entienden o que no quieren que llegue a pasar, ¿no? Por tanto, bueno, dentro de estos juegos pues, y conceptos vamos a tener en cuenta cómo se está yendo el negacionismo. Por lo tanto, en el marco conceptual y evidentemente en la primera infodemia global, por decirlo de alguna forma, que hemos visto donde había un gran exceso de información, mucha de la cual es falsa, es donde tenía sentido situar la presente investigación. Donde hemos querido identificar, no a nivel cuantitativo, sino cualitativo, las que consideramos que son las principales teorías negacionistas, las que más han circulado y las que, de alguna manera, más problemáticas podían llevar y a más gente, ¿no? Por tanto, identificar y ver qué tipo de patrones, qué tipo de pautas comunicativas e intentar diseñar una serie de indicadores para el análisis y la descripción cualitativa de estos bulos para intentar entender mejor cuáles son aquellos aspectos comunes que nos pueden llevar a diferenciar o a ayudar a entender mejor los bulos, el negacionismo, las teorías de la conspiración, que evidentemente han tenido una escala mucho mayor durante esta pandemia. Elegimos de entre las que existían 12, porque creíamos que eran aquellas que de alguna manera negaban la mayor. El virus no existe la pandemia, es una pandemia, las vacunas esterilizan, es decir, absolutos que de alguna manera son más difíciles de rebatir, ¿no? Y ver cómo se construye un relato, una narración a lo largo de afirmaciones tan contundentes. Fue creado en China, fue creado en Estados Unidos, se difunde a través del 5G, ¿no? Por tanto, aquellos bulos de teorías más contundentes y que de alguna manera hemos visto también reproducidos a lo largo de todo el proceso de la pandemia y de la propia IVA. En cuanto a los indicadores, construimos entre aquellos posibles, aquellos 10 que creíamos que podían ayudar también a explicar el contexto en el cual habían tenido lugar, de qué forma habían penetrado y de qué forma se había respondido. Y algunos que nos permitían, como si fueran estudios de caso de la propia infodemia, aquellos que podían ser más representativos. Por tanto, como decíamos antes, más alejado de un estudio métrico y más en una línea de entender de forma cualitativa qué es aquello que estaba sucediendo. Los resultados preliminares, lo que se han visto, por ejemplo, en el tipo de alcance, es que son bulos globales, es decir, que han aparecido en múltiples idiomas, han estado recogidos por verificadores de distintos países y, por tanto, de alguna manera son aquellos que se han ido repitiendo, muchos desde el principio y que aún, evidentemente, persisten en determinadas comunidades y grupos que niegan la propia existencia de la pandemia, por ejemplo. Hemos visto que, aunque en el principio se difundieron a través de de memes, audios, vídeos, han ido creciendo en complejidad, han ido creando grandes productos audiovisuales, muchos de ellos, como he comentado, Pandemics y otros, asociados en algunos casos lo que se juntan es algunos de estos bulos para construir pues una teoría de la conspiración mucho mayor, pero que necesitan unos a otros. Cuestionan algunos
a algunos de estos productos, asumen algunos de estos distintos bulos para crear un relato mucho más complejo, mucho más que tiene una necesidad mucho mayor de una conspiración global para poder verse llevado a cabo. Respecto al momento del apogeo, hay algunos de estos que desde el propio inicio de la pandemia existieron, pero que hay algunos, como por ejemplo el propio MMS, que aunque se ha recetado y se ha hablado de la capacidad de curar la COVID-19, pues evidentemente ya existían como bulos anteriores respecto a la capacidad incluso de curar el autismo, el cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, son algunos bulos existentes reutilizados para poder existir dentro de lo que sería la pandemia. Pero evidentemente en el momento en que llegaron las primeras posibilidades de crear vacunas, se generó una nueva ola infodémica alrededor de la vacunación, en la cual creo que aún estamos todos situados, ¿no? Por tanto, muchos fueron creados al inicio, muy relacionados con el origen, pero que fueron fluyendo. Hacia el verano, principios ya de finales de año, pues ya vimos que la vacuna, que son aquellos en los cuales aún son muy importantes en estos momentos. Por lo que respecta al relato, la evidencia, ¿no? Si se está cuestionando el origen, es un remedio, es una cura, habla de la transmisión, de la diseminación, lo que vemos es que de alguna manera la construcción del relato se basa en que muchos de ellos en que la enfermedad fue planificada de una forma u otra y por tanto cada una apunta a elementos distintos, muchos de ellos de lo que serían el statu quo o la OMS o determinados gobiernos o determinados intereses de las industrias farmacéuticas, es decir, un culpable en la planificación. Es decir, no solo dicen que es una planificación, sino que construyen un relato de quién. Y nuevamente son aquellos que forman parte de lo que podríamos entender un determinado statu quo, ¿no? Y por tanto, pues bueno, aquí hablaríamos de mentiras oficiales de alguna manera que convergen intereses entre los gobiernos, la OMS y determinadas industrias para crear de alguna manera la pandemia. Por lo que respecta a otro elemento que es importante es que en algunos momentos hemos visto, pues ya sea Woody Harrelson con el 5G o ya sea Miguel Bosé y otros con el tema de las propias vacunas, hemos visto que llega un momento en que existe esta celebrity que hace de chispa, que hace de catalizador para que llegue a mucha más gente y eso en muchos casos lo que hace es que se traspasa a nivel social aquello que estaba más contenido en determinados grupos de Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Se amplifica, llega a los medios de comunicación y a partir de allí ya llega a todo el mundo y existe pues el debate interesante, lo mismo con la ultraderecha, sobre la posible equidistancia de los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, estos son interesantes. En el caso de los geopolíticos es otra lucha, ya va más por portavoces en el caso del gobierno chino o del gobierno de los Estados Unidos, que fueron los máximos impulsores por el propio Trump de crear la desconfianza respecto a quién la había creado. Entidades de difusión existen desde determinadas asociaciones que hemos visto que amplifican también la capacidad de difundir determinados mensajes. Una de las cosas más complejas en muchos de estos bulos es que abordan información científica elaborada, compleja, con lo cual el desmentimiento no es fácil y sencillo para un ciudadano de a pie, por decirlo de alguna forma. En todos los casos hemos visto que han traspasado y han llegado a los medios de comunicación tradicionales, por tanto no se han quedado a nivel de los grupos de WhatsApp, de memes, etcétera, etcétera, sino que han sido verificados y tratados en los medios tradicionales, con contexto y con evidencias, pero también que han tenido en los grupos de verificación sus principales antagonistas. En muchos casos hemos visto que algunos de sus principales perfiles que difunden también difunden, hay una ocurrencia de otro tipo de teorías negacionistas y por tanto pues de alguna manera son distintas olas difundidas desde los mismos perfiles. Finalmente, a nivel de conclusiones, existe una necesidad de enfoques cualitativos para entender mejor el funcionamiento de las narrativas de este tipo de bulos. Estaríamos ante una infodemia global y por tanto muchos de estos han sido globales. Es necesaria una mayor alfabetización también de tipo científico y cómo funciona la comunicación científica y existe esta correlación de determinados bulos fuera del ámbito también científico, temas de género, inmigración, etcétera, etcétera. Creo que es importante también que debatamos entre nosotros y que podamos hacernos comentarios durante los próximos días. Muchas gracias.